Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo encargado de hablar sobre el sistema de alineamiento óptico de un eje propulsor. Bueno, nosotros como en nuestro proyecto buscamos una mejora en el sistema de alineamiento óptico de un eje propulsor. Nuestro grupo está integrado por María Guayo, Adrián Hidalgo, Mauricio Vidal, José Saldivia. Profesor Gastón Gabriel Castro Hidalgo. Asignatura Funciones y Geometría, sección 155, carrera Mantenimiento Industrial. Bueno, este proyecto proviene desde la empresa SMART, donde se realizan mediciones con un telescopio de microalineamiento para poder alinear los ejes múltiples, pero el sistema utilizado no es muy eficiente y ya que sus medidas se ven muy alteradas. Em, es por esta razón que nosotros buscamos el método que estamos presentando, ya que el método antiguo es un pedestal que viene desde fábrica con el telescopio. Y de hecho tiene, este te da medidas que son muy poco, son medidas bastante cortas. Entonces, ellos para poder tomar las medidas ideales, se buscan cuñas y flanges para poder darle el ángulo deseado. Es por esta razón que nuestro método que nosotros estamos presentando tiene la facilidad de tener el paso del hilo bastante pequeño, entonces te puede permitir tomar mediciones más precisas. Bueno, el trabajo colaborativo, nosotros hicimos un tipo de tabla como Cartagan, en donde nosotros los dividimos en tiempo, tarea y acción y responsable. Entonces, en el día 1 nos demoramos 30 minutos y en la tarea de la acción planteamos el problema para buscar la problemática a resolver y plasmar la idea en un boceto. El responsable fue el grupo. El próximo día nos demoramos en tiempo 30 minutos. En tarea y acción fue crear el nombre del proyecto. El objetivo de inventar las preguntas. Y el responsable fue el grupo. El próximo día nos demoramos 5 horas. En la tarea y acción fue la creación del croquis en AutoCAD. Lo responsable fue el grupo. En el próximo día nos demoramos 5 horas. En la tarea y acción fue buscar información para responder las preguntas. Y el responsable fue el grupo. En el siguiente día, en tiempo nos demoramos 2 horas, junto con la tarea y acción que era llenar la tabla número 2, que fue enviada a la plataforma, y el responsable fue el grupo. En el próximo día, también en el tiempo, tenemos 1 hora. La tarea y acción fue crear el PPT e idear el orden y manera en que se realizara el video. El responsable fue el grupo. Y en el tiempo nos demoramos 3 horas. En la tarea de acción fue realizar el video y enviar al profesor en el tiempo estimado. Y el responsable fue el grupo. Objetivos del proyecto. Solucionar y mejorar mediciones con un telescopio de microalineamiento en ejes de propulsión. Pregunta número 1. ¿Qué riesgo se corre al tomar una medición óptica con limitación de movimiento? Pregunta número 2. ¿Por qué es importante el alineamiento del eje de un barco? Pregunta número 3. ¿Cómo afecta la temperatura a la alineación del eje? Pregunta número 4. ¿Por qué ocurre la falta de precisión? Respuesta a la pregunta 1. ¿Qué riesgo se corre al tomar una medición óptica con limitación de movimiento? En la empresa de la que se tomó esta problemática se creó el croquis de la pieza propuesta para el tema de mediciones. El pedestal que trae de fábrica permite medir ángulos bajos. Se le debe poner cuñas para que éste alcance el ángulo deseado. Una de las principales problemáticas del sistema en estas cuñas tienden a resbalarse, y esto causa que sea riesgoso, ya que al quedar desalineado el eje no va a entrar, y así también se puede dañar al chocar con las bocinas o descansos. Pregunta número 2.
¿Por qué es importante el alineamiento del eje propulsor de un barco? Tenemos 4 puntos que hacen el alineamiento del eje que sea tan importante. Para comenzar es la eficiencia y rendimiento, que esto va a producir, reduciendo las vibraciones y ruidos. También previene los daños de los componentes, también ahorra energías y combustibles. De hecho, al reducir las vibraciones y ruidos, de hecho, podemos evitar futuras fracturas del eje propulsor. Es importante acá mencionar las partes del eje propulsor. Podemos encontrar las palas, esas son palas de bronce, y esos sujetos que se ve hacia arriba son llamadas patas de gallo. El tubo más largo que se ve es el tubo codaste, pero eso por dentro tiene el eje propulsor. Las partes que se ven así son los son estoy ocupada. Oye, disculpa, Daniela, estoy ocupada. Las partes que se encuentran así se llaman las coplas. Las coplas son las encargadas donde están las bocinas, y estas bocinas afirman los descansos, son los descansos del eje de propulsión, y son estos también quienes permiten que hay que evitar con esto es que el eje al entrar no golpee ni choque. Gracias. Respuesta a la pregunta número 3. ¿Cómo afecta la temperatura a la alineación del eje? La temperatura expande los metales, produciendo que esta medida se vea afectada y varíe en los diferentes horarios que se tomen. Entre comillas, el factor principal que influye en la alineación de los ejes y cojinetes es la deflexión del casco producido de las variaciones de la temperatura. Respuesta, pregunta 4. ¿Por qué ocurre la falta de precisión? Una falta de precisión puede ocurrir por diversos factores, entre los cuales los más comunes son debido a errores de fabricación, tolerancias en el montaje, desalineamiento de los componentes, cambio en las condiciones ambientales, vibraciones o perturbaciones externas, alteraciones en la calibración. Todas estas causas pueden contribuir a la falta de precisión en un sistema de alineamiento óptico. Bueno, las fuentes de información de las preguntas fueron ayudadas por don Reinaldo Astete, jefe de oficina técnica. En esta bibliografía podemos encontrar la información en donde sacamos las respuestas de las preguntas ya presentadas. Bueno, en esta diapositiva podemos encontrar los croquis donde nosotros plasmamos el modelo final de esta pieza. Lo principal serían el que está en la mano izquierda, en la parte superior, que son los tubos, o sea, los pernos gatos. Estos cabe recalcar que tienen una medida de 51 milímetros de largo, y esto, como ya se ha mencionado antes, tiene la particularidad de que el paso de su hilo sea muy delgado, o sea, muy corto, entonces te permite tomar medidas más exactas. El paso del hilo es de M20 por 1,5 milímetros. En las otras imágenes podemos encontrar el largo, el ancho que este va a tener y el grosor también donde van a ir descansando estos pernos. Y al lado derecho nosotros podemos encontrar el croquis cuando recién se estaba plasmando en AutoCAD. Ya. Una cosa que se me puede mencionar en la diapositiva anterior es que esta pieza, al momento de ser creada, la vamos a crear de material de fierro. ¿Por qué razón? Esto es para buscar que sea un material resistente y tenaz para que al momento de tomar medidas no se corra el riesgo de que ésta se resbale. Bueno, en esta diapositiva nosotros utilizamos las nociones matemáticas en nuestro trabajo, ya que nosotros podemos calcular el ángulo, también cálculos de base de matemática y calcular distancia. Como ya se mencionaba en la diapositiva anterior, distancia entre separación desde un centro del perno hacia el otro centro, por ejemplo. Bueno, en esta diapositiva también podemos observar que una de las partes más importantes es que
se presenta la trigonometría en nuestro trabajo, dado que nosotros en esta misma imagen, de hecho, podemos encontrar el cateto opuesto, podemos encontrar, se puede observar la hipotenusa y también podemos encontrar el cateto adyacente. Y ahí nosotros utilizando, por ejemplo, el ángulo del cateto opuesto, que son, si fueran 40 milímetros, y el del cateto adyacente, si fueran 197 milímetros, nosotros podíamos tener un ángulo de 12,75 grados. Bueno, el impacto que genera este proyecto en nuestra carrera son en las siguientes asignaturas. Se verá reflejado en cálculo diferencial, análisis de vibraciones en máquinas y equipos industriales, mantenimiento en sistemas de transmisión. Bueno, acá tenemos la bibliografía del cual nosotros nos apoyamos para poder hacer nuestro trabajo y poder construirlo de la mejor forma. Conclusión. La implementación de este producto suplirá las necesidades que el soporte comercial del telescopio presenta, tanto como el ángulo tan reducido como el uso de cuñas que deben usar para alcanzar el ángulo deseado para la alineación. El producto presentado permite con los pernos gato alcanzar el punto cero del eje centro. Al subir y bajar los pernos se crea un triángulo, lo que evidencia en esto la trigonometría. Y así, con esto, al tener la altura suficiente, y ya no necesitaría las cuñas que ponen en riesgo la medición y al igual la vida humana. Esto fue nuestra presentación. Muchas gracias por su tiempo, profesor Gastón Gabriel Castro Hidalgo.